Gracias por estar con nosotros. En pantalla tenemos un circuito, perteneciente a un equipo de refrigeración comercial. Como podemos ver, el sistema está manejado por un controlador electrónico, que requiere de sensores, para conocer el valor de temperatura. En equipos reales, este controlador usa dos sensores, uno que se ubica en el evaporador, para detectar la escarcha, y otro sensor para medir la temperatura del producto, dentro del equipo. Este controlador tiene también salidas, con el objetivo de encender o apagar componentes. Un controlador real, como el que veremos más adelante, puede encender y apagar ventiladores, solenoides, y hasta compresor. Por ejemplo, en pantalla podemos ver cómo el controlador de la animación tiene una salida hacia una válvula solenoide. Esta válvula solenoide se usa para cerrar el paso de refrigerante que llega al evaporador. Si el refrigerante disminuye en esta zona, el presostato termina apagando el sistema por baja presión. De esta manera, se garantiza que el sistema apague con poco refrigerante ubicado en el evaporador. En resumen, el controlador no apaga directamente al sistema, sino cierra la válvula, para que sea el presostato quien lo apague definitivamente. A continuación, veremos cómo realizar las conexiones eléctricas reales de un controlador electrónico que haga las funciones mencionadas anteriormente. Vamos a ver específicamente dos controladores de la empresa Danfoss. Estamos hablando del controlador RC211 y RC213. El controlador RC211 de Danfoss está diseñado para satisfacer los requisitos de control que presentan hoy en día las aplicaciones de refrigeración comercial. Empecemos como siempre con las definiciones básicas. El controlador RC211 de Danfoss es un equipo ideal para aplicaciones de alta, mediana y baja temperatura, compatible con deshielo natural, eléctrico y por gas caliente. Las típicas aplicaciones incluyen equipos de puertas de vidrio, frigoríficos y congeladores comerciales, cámaras y otras aplicaciones de refrigeración comercial. El controlador RC211 Danfoss cuenta con numerosas características y funciones que favorecen la durabilidad del equipo, su funcionabilidad y la eficiencia energética de la instalación. A continuación vamos a enumerar algunas. 1. Modo de programación día y noche. 2. Cuenta con un relé de 16 amperios, de alto efecto que permite la conexión directa de cargas pesadas. 3. Conexión directa a compresores de hasta 2 HP de potencia, sin el uso de relés externos. 4. Los tipos de sensores garantizan la máxima flexibilidad de instalación. 5. Funcionamiento seguro del equipo, a través de la protección de voltaje. 6. Funciones de protección de alta temperatura de condensación. 7. Posee una salida de relé y dos entradas, una análoga y otra digital. 8. La primera entrada es para el sensor de gabinete, o sensor de control. 9. La segunda entrada es el sensor del condensador o entradas digitales y es opcional, y se pueden configurar para desempeñar varias funciones. 10. Protección frente a altas y bajas tensiones, limitando el funcionamiento del compresor, dentro de los límites de voltaje especificados. 11. Cuando el suministro de voltaje supere los límites de protección de voltaje definidos, se apagará el compresor y mostrará una alarma en la pantalla. 12. Detiene el equipo cuando el voltaje caiga por debajo del rango de operación, respetando el tiempo mínimo de parada. 13. Se puede ajustar el tiempo mínimo entre encendido y apagado, para proteger el compresor, frente a ciclos de activación y desactivación. 14. Protección de alta temperatura de condensación, a través de la alarma de condensador. 15. La temperatura del condensador es medida a través de su sensor, y al llegar al límite de alarma previa, se activará una alarma, pero no se llevarán a cabo más acciones. La alarma se restablecerá si la temperatura del condensador desciende en 5 grados Celsius. 16. Si la temperatura medida del condensador continúa aumentando y alcanza el límite de bloqueo, el compresor se detendrá, y se impedirá su arranque, hasta que la alarma se restablezca manualmente. 17. Cuando el usuario selecciona una aplicación específica de acuerdo con sus requisitos, el controlador carga un conjunto de parámetros, y oculta aquellos que no guardan relación con la aplicación seleccionada. 18.
el último dígito del nombre del controlador, en este caso 211, el número 1, indica la cantidad de salidas que tiene el equipo. Conexión del controlador Danfoss ERC211. 1. Los pines 3 y 4 son la alimentación eléctrica del controlador, donde 3 es la línea y 4 el neutro. 2. Los pines 1 y 2 es la entrada y salida de corriente hacia el compresor. 3. Los pines 9 y 10 es la conexión al sensor de control de temperatura de compartimiento, usualmente es el sensor que trae el kit del equipo. 4. Los pines 10 y 11 es la conexión al sensor de control de temperatura del condensador, usualmente opcional. 5. Los pines 10 y 11 también se pueden configurar para entradas digitales de algún sensor que se necesite. 6. Para el ERC211, los pines 5, 6 y 7 están inhabilitados. 7. Se puede conectar a 115 o 230 voltios de corriente alterna, a 50 o 60 Hz, según la etiqueta que indique el controlador. 8. El panel de control permite mediante siglas seleccionar el tipo de sensor que va a usar el equipo. Así, por ejemplo, N5 se usa para seleccionar el sensor NTC de 5000 ohmios a una temperatura de 25 grados Celsius, conocido en Danfoss como EKS211. N10 se usa para seleccionar el sensor NTC de 10.000 ohmios a una temperatura de 25 grados Celsius, conocido en Danfoss como EKS221. PTC se usa para seleccionar el sensor PTC de 990 ohmios a una temperatura de 25 grados Celsius, conocido en Danfoss como EKS111. PT1 se usa para seleccionar el sensor PT1000, conocido en Danfoss como AKS11, AKS12 y AKS21. 9. Con el parámetro C, se pueden graduar las características de funcionamiento del compresor, por ejemplo. C01 es el tiempo mínimo de activación del compresor. C02 es el tiempo mínimo de desactivación del compresor. C04 es el tiempo de retardo de desactivación del compresor al abrir la puerta. 10. El estado o función que está desempeñando el controlador se muestra con la sigla S. 11. El parámetro relacionado con el deshielo se trabaja con la letra D. 12. Para aplicaciones varias en el controlador se usa el parámetro O. 13. Las alarmas se muestran precedidas con la letra A. 14. Los valores de referencia para el trabajo del equipo se denotan con la letra R. El ERC213 es un controlador de refrigeración integrado multifuncional e inteligente, con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con 3 relés. Este controlador se utiliza para el control de la detección de la temperatura de funcionamiento, por lo que resulta apto para aplicaciones de refrigeración y calefacción. El control incorporado cumple con los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial. Posee solo 4 botones, la sencilla estructura del menú y las aplicaciones preinstaladas garantizan la máxima usabilidad. Posee un relé de 16 amperios de alto rendimiento, que permite conectar directamente grandes cargas sin necesidad de usar relé intermedios. Tiene una amplia gama de sensores compatibles y terminales de conexión roscada, para garantizar la máxima flexibilidad de instalación. Ofrece una protección de la unidad, mediante funciones de software especiales, para proteger el compresor, frente a las fluctuaciones de la fuente de alimentación, o las altas temperaturas de condensación, garantizando así el funcionamiento seguro de la unidad. Ofrece desescarche bajo demanda, modo diurno y nocturno. Ofrece una gestión inteligente del ventilador del evaporador, para asegurar la eficiencia energética. El controlador ERC213 de Danfoss posee 3 salidas de relé y 4 entradas. Las salidas son: relé 1, para compresor y control de válvula solenoide. Relé 2, se puede configurar para deshielo o alarma externa. Relé 3, para control de ventilador. Las entradas son: entrada 1, para gabinete y sensor de control. Entrada 2, para el sensor de deshielo.
Entrada 3, para el sensor del condensador o entrada digital, que se puede configurar para desempeñar varias funciones, según lo programado en el menú del controlador. Entrada 4, es la entrada digital que se puede configurar para desempeñar varias funciones, según lo programado. Algunos parámetros entre muchos, que se pueden controlar con el ERC213 son: A. Se puede controlar el tiempo de vaciado del compresor. B. Se hace la selección del método de desescarche. C. Se puede seleccionar la temperatura de parada del desescarche. D. Se puede seleccionar los tiempos para los intervalos de desescarche. E. Opción para seleccionar el tiempo máximo de desescarche. F. Se selecciona el retardo del desescarche al encender el equipo. G. Se selecciona el tiempo de retardo de goteo. H. Selección de retardo del ventilador tras el desescarche. I. Selección de temperatura de arranque del ventilador tras el desescarche. J. Selección del estado del ventilador durante el desescarche. K. Opción de parada del desescarche por tiempo. L. Selección del retardo del desescarche tras el vaciado. M. Control de ventilador al desconectar el compresor. N. Selección de temperatura del evaporador a la que se detiene el ventilador. O. Ciclo de activación del ventilador. P. Ciclo de desactivación del ventilador. Q. Selección de tiempo mínimo de activación del compresor. R. Selección de tiempo mínimo de desactivación del compresor. S. Selección del retardo de desactivación del compresor al abrir la compuerta. A. Los pines 3 y 4 son la alimentación eléctrica del controlador, 3 es la línea y 4 el neutro. B. Los pines 1 y 2 son la entrada y salida de corriente hacia el compresor. C. El pin 5 es de salida, con un relé interno de capacidad máxima de 8 amperios, se puede configurar para deshielo. D. El pin 6 es para salida, con un relé interno de capacidad máxima de 3 amperios, se usa para control de ventilador. E. Los pines 7 y 8, no se usa en este modelo. F. Los pines 9 y 10, es la conexión al sensor de control de temperatura de compartimiento. G. Los pines 10 y 11, es la conexión al sensor de control de temperatura de deshielo. H. Los pines 12 y 13, es la conexión para sensor de temperatura del condensador, y también puede conectarse una señal como por ejemplo un interruptor. Y, los pines 13 y 14, es la conexión para un sensor, o interruptor para enviar señal. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tu suscripción al canal.